Fred Gwynne nació el 10 de julio de 1926 en Nueva York, en el seno de una familia acomodada y peculiarmente artística. Su padre, Frederick Walker Gwynne, era un exitoso socio de una reconocida agencia publicitaria, y su madre, Dorothy Ficken, también tenía inclinaciones artísticas, dedicándose en sus ratos libres a la pintura. Desde muy pequeño, Fred mostró una inclinación natural hacia el arte y el teatro, algo que encontró apoyo y estímulo en el ambiente cultural de su hogar. La familia Gwynne tenía una mezcla de formalidad y extravagancia, y esta combinación dio forma al carácter introspectivo y humorístico que caracterizaría a Fred toda su vida. Cuando era apenas un niño, Fred y su familia viajaban constantemente debido al trabajo de su padre, lo cual lo llevó a vivir en diferentes ciudades y lo expuso a una diversidad cultural que amplió su perspectiva. Sin embargo, esta vida itinerante le daba también un toque de melancolía a su infancia, ya que resultaba difícil para él establecer amistades duraderas o sentirse parte de un grupo estable. Este constante movimiento le enseñó a adaptarse y a ser observador, pero también lo volvió un niño solitario, encontrando en sus propios pensamientos y en sus dibujos una fuente de compañía y creatividad. La tragedia tocó su vida a temprana edad cuando, a los 8 años, su padre falleció repentinamente. Esta pérdida devastadora marcó profundamente a Fred, que quedó sumido en un duelo silencioso, alimentado por su sensibilidad y capacidad de introspección. Fue un golpe difícil para un niño que ya sentía la soledad como una compañera constante y que, sin la presencia de su padre, se vio obligado a buscar formas de procesar su dolor. Tras la muerte de su esposo, su madre continuó criando a Fred y a sus hermanos con una mezcla de rigor y delicadeza, animándolos siempre a seguir explorando sus talentos artísticos y manteniendo vivo el recuerdo de su padre a través de anécdotas y enseñanzas. En la escuela, Fred era visto como el chico alto y delgado, con una apariencia inusual que no pasaba desapercibida entre sus compañeros. Su estatura y su voz profunda lo hacían parecer mayor que otros niños, lo cual generaba comentarios y, en ocasiones, cierta distancia entre él y los demás. Aún así, encontró en el teatro escolar y en el dibujo 2 maneras de expresar lo que sentía y, al mismo tiempo, de ganar la aceptación de sus compañeros. Descubrió que cuando interpretaba un personaje o plasmaba sus pensamientos en papel, su apariencia peculiar y su altura parecían desvanecerse, y en su lugar emergía una personalidad creativa, llena de humor e ingenio. El arte se convirtió en su refugio y en su pasaporte hacia un mundo en el que podía ser quien quisiera. Dibujaba escenas de su vida diaria, caricaturas de sus compañeros y profesores, y pequeños relatos visuales que transmitían su visión del mundo y su soledad. Este talento innato para el dibujo fue una constante en su vida, un hilo que lo acompañó desde esos primeros años y que más adelante sería una de las bases de su carrera como artista gráfico y autor de libros infantiles. Fred Gwynne comenzó su carrera en el mundo de la actuación casi por casualidad, impulsado tanto por sus experiencias en el teatro universitario como por el interés creciente que tenía en contar historias a través de personajes. Tras regresar de la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvió en la Marina de los Estados Unidos, decidió ingresar a la Universidad de Harvard, donde estudió arte y literatura inglesa. Durante sus años en Harvard, se unió al grupo de teatro universitario Hasty Pudding Theatricals, donde su imponente estatura y su expresiva voz le hicieron ganar papeles principales en obras de comedia. Fue allí donde su amor por la actuación cobró forma, y poco a poco la idea de dedicarse al teatro empezó a tomar fuerza en su vida. Al graduarse, Fred se mudó a Nueva York con la intención de dedicarse al teatro profesional. Como tantos otros aspirantes a actor, empezó con papeles pequeños, trabajos ocasionales y muchas audiciones, mientras trabajaba en otros empleos para sostenerse. Era una época de incertidumbre y dificultades económicas, pero Fred perseveraba. Finalmente, en 1952, consiguió un papel en una producción de Broadway titulada Mrs. McThing, una comedia ligera en la que pudo mostrar su talento para la comedia física y su habilidad para interpretar personajes excéntricos. Esta obra marcó el verdadero comienzo de su carrera en el teatro y le abrió las puertas a otras oportunidades en la escena teatral de Nueva York. Sin embargo, fue la televisión la que realmente catapultó a Fred Gwynne al estrellato.
En 1961, consiguió un papel en la serie de comedia Car 54, Where Are You?, en la que interpretaba a Francis Muldoon, un policía de buen corazón, algo ingenuo y lleno de lealtad hacia su compañero de patrulla. Su interpretación en esta serie fue ampliamente aclamada y le dio visibilidad en el mundo de la televisión. El personaje de Muldoon, con su aire bonachón y torpe, rápidamente se ganó la simpatía del público, y la serie se convirtió en un éxito que consolidó a Gwynne como un actor de comedia. En 1964 llegó el papel que lo convertiría en un ícono cultural: Herman Munster, el entrañable monstruo de la serie de televisión The Munsters. El productor Joe Connelly había pensado en Gwynne para el papel debido a su habilidad para la comedia física y su aspecto inusual, que podía adaptarse perfectamente al personaje. Con una mezcla de ingenuidad, bondad y una torpeza adorable, Gwynne dio vida a Herman, un personaje basado en el clásico monstruo de Frankenstein, pero con una personalidad infantil y un gran corazón. Para el papel, debía soportar largas sesiones de maquillaje y cargar un pesado disfraz. Pero él se entregó con entusiasmo al personaje, convirtiendo a Herman en un símbolo de la televisión de los años 60. Aunque el papel de Herman Munster lo convirtió en una estrella, también fue una carga que lo marcaría por el resto de su carrera. Gwynne se enfrentó a un problema común en la vida de los actores encasillados en un papel icónico. El público lo identificaba tan fuertemente con Herman Munster que le resultó difícil conseguir papeles diferentes. A pesar de esto, continuó trabajando en el teatro y en la televisión, intentando explorar otros géneros y personajes que le permitieran demostrar su versatilidad como actor. En los años siguientes, Fred intentó diversificar su carrera y trabajó en varias obras de teatro y apariciones en televisión, aunque ninguno de estos roles alcanzó el impacto de Herman Munster. Además de su trabajo en la actuación, Fred también encontró un espacio creativo en el mundo de la literatura infantil. Desde joven, había sido un dibujante talentoso y en los años 70 comenzó a escribir e ilustrar sus propios libros para niños. Su estilo era peculiar, lleno de humor y de personajes caricaturescos, y sus historias solían tener un tono irreverente que encantaba a los lectores jóvenes. Algunos de sus libros, como A Chocolate Mousse for Dinner y The King Who Reigned, se convirtieron en clásicos de la literatura infantil, gracias a su habilidad para mezclar juegos de palabras con ilustraciones expresivas y cómicas. En sus libros, Gwynne podía explorar otro aspecto de su creatividad sin las restricciones del tipo de papeles que le ofrecían en la televisión y el teatro. Durante los años 80 y 90, Fred Gwynne continuó trabajando en roles secundarios en cine y televisión, aunque se mantuvo fiel a su estilo discreto y alejado de los focos de la fama. Apareció en películas como Pet Sematary, donde interpretó a un personaje serio y sombrío, logrando sorprender al público que lo recordaba solo por sus papeles cómicos. Esta actuación le permitió demostrar que podía asumir roles dramáticos y le dio una nueva dimensión a su carrera. Su participación en My Cousin Vinny, en 1992, fue uno de sus últimos papeles y también uno de los más recordados, en el que interpretaba al juez Chamberlain Haller, un personaje firme y de pocas palabras que dejó una huella inolvidable en la audiencia. Hasta sus últimos días, Fred Gwynne se mantuvo fiel a sus raíces artísticas, combinando la actuación, la literatura y el dibujo. Aunque siempre sería recordado como Herman Munster, su vida y carrera fueron mucho más que aquel personaje icónico. Fred Gwynne se casó por primera vez en 1952 con Jean Foxy Reynard, una joven artista de espíritu libre y carácter dulce que compartía con él su amor por el arte. Jean era una mujer creativa y comprensiva, que se convirtió en el apoyo emocional de Fred durante sus primeros años en el mundo de la actuación. La pareja comenzó su vida en Nueva York, en un pequeño apartamento donde Fred trabajaba para hacer despegar su carrera mientras Jean se dedicaba a sus propios proyectos artísticos. Con el tiempo, su hogar se llenó de risas y juegos, pues tuvieron 5 hijos juntos: Gaynor, Kieron, Evan, Dylan y Medine. Sin embargo, su vida familiar no estuvo exenta de momentos difíciles y tragedias. Una de las experiencias más dolorosas para Fred y Jean fue la muerte de su hijo Dylan, quien falleció a los pocos días de nacer debido a una condición médica congénita. La pérdida del bebé sumió a ambos en un profundo dolor,
y aunque lograron apoyarse mutuamente para sobrellevar el duelo, aquella experiencia dejó una marca imborrable en sus vidas. En otro giro del destino, uno de sus hijos, Kieran, nació con un trastorno neurológico que requería cuidados especiales. A pesar de estos desafíos, Fred y Jean se esforzaron por brindarles a sus hijos una infancia estable y llena de amor, entremezclando la tristeza de las dificultades con la alegría de los momentos en familia. A lo largo de los años, la exigente carrera de Fred fue acumulando tensiones en su vida familiar. Sus compromisos en el teatro, la televisión y el cine requerían que pasara largas horas fuera de casa, y aunque Jean era una compañera comprensiva, la presión de las responsabilidades y el desgaste emocional empezaron a afectar su matrimonio. Finalmente, en 1980, tras casi 3 décadas juntos, Fred y Jean decidieron separarse. La separación fue dolorosa para ambos, pero lo hicieron en términos amistosos, manteniendo el respeto mutuo y el compromiso compartido hacia sus hijos. Unos años después, Fred encontró nuevamente el amor en Deborah Flatter, una mujer de carácter fuerte y personalidad vivaz que trabajaba en el ámbito de los medios de comunicación. A diferencia de su relación con Jean, su matrimonio con Deborah fue más privado y tranquilo, ya que en ese momento de su vida, Fred estaba más centrado en sus proyectos personales y en disfrutar de una vida más sencilla. La pareja se casó en 1988 y se mudó a una casa en Maryland, donde Fred se dedicó a la escritura y a la ilustración de libros infantiles, un espacio de creación que le brindaba paz y satisfacción personal. Deborah se convirtió en su compañera y confidente durante sus últimos años, brindándole estabilidad y un apoyo incondicional que le permitía enfocarse en su trabajo y en disfrutar de una vida menos agitada. Fred Gwynne siempre mantuvo una relación cercana con sus hijos, a quienes adoraba profundamente. Aunque su carrera lo había llevado a la fama y le había dado reconocimiento, su verdadero amor y orgullo estaban en su familia, en los momentos que compartía con sus hijos y en el legado que dejaba a través de ellos. En sus últimos años, disfrutaba de la tranquilidad de su hogar junto a Deborah, lejos del bullicio de Hollywood y del encasillamiento de sus personajes en televisión. La vida personal de Fred estuvo marcada por el amor, la tragedia y finalmente la paz, rodeado de su familia y de los recuerdos que construyó a lo largo de su trayectoria. Uno de los mensajes más significativos de Fred Gwynne surgió en una entrevista tardía en su carrera, cuando le preguntaron cómo había sobrellevado el encasillamiento que le trajo su papel como Herman Munster. Con voz pausada y una mirada reflexiva, Gwynne compartió que en un principio había sentido frustración, una mezcla de orgullo y enojo al ver cómo la industria parecía recordar solo su rol como el monstruo bonachón de la televisión. Sin embargo, con el tiempo, y en gran parte gracias a sus hijos, había aprendido a ver a Herman Munster de otra manera. Contaba que uno de sus hijos le había dicho, cuando era pequeño, que para él Herman era su héroe, porque aunque era grande y fuerte, siempre era bondadoso. Esto dejó una huella profunda en Fred, que le hizo replantearse la importancia del personaje. La verdadera fuerza de Herman, dijo, no estaba en su tamaño o en su apariencia, sino en su capacidad para ser vulnerable y sincero. Gwynne comentó que aquel monstruo verde que tanto le había costado aceptar, en realidad le había enseñado una lección sobre la bondad y el amor, cualidades que consideraba esenciales, tanto en la vida como en el arte. En esa misma conversación, Fred habló sobre su visión del éxito y dijo algo que resonaría en muchos de sus admiradores. El verdadero éxito no es cómo te ve el mundo, sino cómo te ven los que amas y lo que haces con lo que tienes dentro de ti. Estas palabras reflejaban su filosofía de vida, una filosofía construida no solo a partir de los logros y la fama, sino también de las pruebas, las pérdidas y los momentos de reflexión silenciosa en los que encontraba su verdadero propósito.